documento estructurado a manera de guía. Y cuando tenemos conocimiento de este tipo de publicaciones, pues obviamente tenemos la posibilidad de hacer un estudio mucho más profundo desde el punto de vista metodológico, mejor integrado, para poder identificar cuáles son los estudios que nos permiten identificar los beneficios en el tratamiento de los pacientes con quemaduras. Y entonces aquí esto está enfocado como decíamos, a la restitución hídrica del paciente quemado, aunque la literatura americana habla mucho de burn shock resuscitation. La clasificación de las evidencias en distintos niveles. Lo ideal, como siempre comentamos, es que los estudios sean clase 1 y grado A, pero eso no, cuando una guía no lo tiene, no tiene los suficientes estudios clase A y grado A, pues realmente no es culpa de la guía. De alguna manera es un compromiso que no se ha cumplido por parte de la parte clínica para generar los estudios con la validez en este sentido y poder generar la información suficiente que nos pueda ayudar. Bueno, entonces, si revisamos la guía desde el punto de vista metodológico, tiene un buen número de recomendaciones, la mayor parte de ellas en un grado C de recomendación, aunque hay algunas que son un grado A. Vamos a ver específicamente en relación a las indicaciones de restitución hídrica y la vía de administración óptica, sin perder de vista los objetivos en la actualidad en el manejo de los líquidos en el paciente quemado, que es no sobrehidratarlo. Entonces, hay una conclusión definitiva en este sentido, que es los esquemas de restitución hídrica tienen una indicación muy clara en los pacientes que tienen más del 20% de extensión de la quemadura. Anteriormente, inclusive niños con 10, 15, 18% de extensión podrían ser candidatos a recibir un esquema de restitución hídrica. Sin embargo, en la actualidad sabemos que esos pacientes inclusive pueden llegar a recibir hidratación o un esquema de restitución hídrica por vía oral, siempre y cuando no caigan en alguna de estas condiciones que estamos comentando en estos casos, porque en esas situaciones sí serían meritorios de un esquema de restitución hídrica. Bueno, esto en relación a lo que es la vía de administración óptima y las indicaciones de restitución hídricas. Falta por estudiar más, realizar más estudios en relación a las características de los esquemas de restitución hídrica por vía oral, la cantidad y obviamente los objetivos. Esto es de lo más controvertido que tiene la guía. ¿Cuánto le debo de dar al paciente? Como ustedes saben, hay esquemas que manejan una determinada cantidad en mililitros por kilo, la extensión de la quemadura es un factor determinante, pero hablando específicamente en relación al manejo en los niños, será fundamental ubicarlo en estos parámetros. Yo diría en la actualidad más hacia 2 mililitros por kilo que hacia 4 o hasta 5, como se llegaron a mencionar en algunos otros esquemas. Hay estudios comparativos que hablan de que los pacientes que reciben más de 5 mililitros por kilo por el porcentaje o extensión de la quemadura llegan a tener más complicaciones por el exceso de los cristaloides. Entonces, es bien importante que tomemos como punto de partida los esquemas y no olvidar que todo se tiene que reajustar de acuerdo a la evolución del paciente. Los esquemas por sí mismos van en un proceso decreciente y de esa misma manera tenemos que pensar que mientras el paciente esté mejor perfundido, nos va a permitir disminuir la cantidad de los líquidos que recibe cada uno de ellos. Bueno, nuestros esquemas, pues ya los hemos hecho nuestros, les hemos propuesto ciertas modificaciones y como ustedes saben hay un esquema de Parkland tradicional que en la actualidad ya no se considera tampoco muy adecuado para el manejo, inclusive se ha cuestionado mucho el esquema de Parkland para el manejo de adultos con quemaduras, precisamente por estas situaciones de la sobrehidratación o el fluid creep. Entonces, la tendencia actual está en manejar la cantidad mínima necesaria para reponer las pérdidas por quemadura y sí está bien establecido que en el paciente pediátrico se tiene que buscar una manera de dar los requerimientos hídricos. Todo esto nos da una mezcla de las soluciones que ya hemos comentado en algunos otros casos y que nos permite establecer, como ya dijimos, un punto de partida para posteriormente
continuar con los procesos de restitución. Fíjense que comparados estos dos esquemas, el esquema de Galveston con el esquema de Parkland, en distintos pacientes, inclusive el esquema de Galveston puede ser que dé menores cantidades, porque esto se calcula por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, puede ser un esquema que también es útil para no sobrehidratar al paciente, aunque vamos a ver más adelantito ciertas tendencias que existen en la literatura internacional para decidir cuál es el esquema que tengo que utilizar y cuál es el que me puede dar mejores resultados. Yo siempre digo que es el que mejor conozco, el que más estoy acostumbrado a manejar y en un momento determinado también de eso depende que me dé buenos resultados. Los factores que se utilizan para el cálculo de líquidos en este otro esquema, que es el de Galveston modificado, están ahí comentados en 5,000 y 2,000 mililitros. Regreso un poquito a lo que es la fisiopatología del edema para documentar y hacer un poquito, hacer énfasis en relación a lo que es el manejo con los coloides, de lo que voy a hablar a continuación. Entonces, en la actualidad sabemos que una quemadura grave produce una inmediata y severa pérdida de la integridad capilar, condicionada por la permeabilidad que se hace evidente en ese esquemita que estamos viendo, y que esto permite la salida brusca de los líquidos y las proteínas hacia el intersticio en los pacientes con quemaduras. Esto es lo que ocurre en las primeras horas posquemadura y fundamentalmente en ese momento sí hay que dar una gran cantidad de cristaloides, como ocurre en la mayor parte de los esquemas durante las primeras 8 horas de los procesos de restitución, que habitualmente dan la mitad de los líquidos de las primeras 24 horas en las primeras 8 horas post quemadura. Y posteriormente, en una quemadura grave también, en los tejidos no quemados, existe un flujo que es más lento, pero no por lo tanto es menor, tal vez es menos severo en relación a la hemodinamia, pero que sí se hace más patente por la hipoalbuminemia que tienen estos pacientes. Esto se hace más claro durante las posteriores 8, 16 o 24 horas posteriores a la quemadura, y esta es una de las pautas desde el punto de vista fisiopatológico que nos ayudan a determinar o a decidir el manejo con coloides en estos pacientes, porque este proceso de pérdida de líquidos tiene más que ver con la disminución de la presión oncótica que condiciona la hipoalbuminemia. Bueno, regreso a la guía de la American Burn Association, y les presento básicamente ahí en un segmento entre dos líneas rojas lo que es uno de los estudios donde podemos apoyarnos para el manejo de los coloides, específicamente hablando de la albúmina, que generalmente se maneja al 5% en estos pacientes, no tradicionalmente como se recomienda a 1 gramo por kilo, porque lo que buscamos es mantener un efecto oncótico en nuestras soluciones y evitar que se siga fugando más líquido hacia el intersticio. Entonces, es un estudio comparativo de Yalenko, hay algunos otros posteriores. No los tiene documentados la guía, pero este es el más significativo, donde nos habla de 3 grupos, básicamente que recibieron Ringer lactato, solución Harman y solución salina hipertónica, y albúmina, y donde se hace evidente que los pacientes que recibieron albúmina requirieron una menor cantidad de cristaloides para mantener su hemodinamia, evaluando este aspecto también en relación a los mililitros por kilo de peso que requirieron cada uno para mantener la perfusión sistémica. Entonces, ventajas importantes en el manejo de la albúmina en estos pacientes, lo cual seguimos haciendo en el Hospital Pediátrico de Tacubaya con buenos resultados. Entonces, si hay algún tipo de recomendación que podemos emitir en este sentido, es pues que fundamentalmente en la etapa aguda, digamos primeras 8
o tal vez 12 horas, como dice la guía de la que estábamos hablando hace un momento, no es tan recomendable administrar albúmina. En esa etapa es muy probable que solamente tengamos que utilizar cristaloides y obtener buenos resultados de acuerdo al comportamiento fisiopatológico que hemos comentado hace unos momentos en relación a las quemaduras. Es muy importante que la indicación en el manejo de la albúmina sea la inestabilidad hemodinámica. Entonces decimos, el paciente sigue con el esquema normal de restitución hídrica, pero empieza a orinar menos, se empieza a poner taquicárdico o inclusive a expensas de esa oliguria nos vemos en la tentación de administrar una carga rápida con cristaloides. Ese paciente es el candidato ideal para recibir un coloide y mantener digamos, la precarga y utilizarlo como un expansor de volumen plasmático. ¿Cuáles son esos pacientes? Por supuesto, los pacientes con quemaduras graves de más del 20%, las concentraciones que van entre el 3 y el 5%, y ya hablamos de los beneficios que nos va a traer el manejo de la albúmina en estos pacientes. Les hablo ahora un poquito en relación a lo que es una evaluación de los esquemas de restitución hídrica, esto en las unidades de manejo de pacientes quemados, y básicamente lo que tenemos como información que se publicó a partir del 2010 es que parece ser que el esquema que más se prefiere en las unidades americanas es el esquema de Parkland, con algunas modificaciones como hemos comentado, y esto finalmente puede estar adecuado a las condiciones de restringir la cantidad de líquidos en estos pacientes con quemaduras severas. Como ustedes pueden ver, se utilizan coloides hasta un 12% de las unidades y de ahí para abajo se utilizan otros esquemas. Las soluciones hipertónicas no parecen tener mucha o no parecen ser las más utilizadas en las unidades en Estados Unidos para el manejo de estos pacientes, aunque sabemos que las soluciones hipertónicas pueden dar buenos resultados también en otros pacientes de medicina crítica. El tipo de solución, ya que hablamos en particular en esto, bueno, pues Ringer lactato, soluciones con albúmina, plasma todavía se utiliza en algunas unidades de Estados Unidos, nosotros prácticamente no lo utilizamos en nuestra unidad, tampoco utilizamos soluciones con bicarbonato, y los almidones, que seguramente es alguna de las situaciones que yo creo que va a generar alguna controversia entre el grupo de compañeros de terapia intensiva, pues no han sido los más utilizados en este tipo de pacientes, aunque yo creo que hace falta estudios prospectivos, aleatorizados, para poder identificar el beneficio, sobre todo creo yo, comparando con la albúmina. La respuesta. Esto es bien importante porque uno de los puntos críticos, inclusive comentados en la literatura americana, es lo que el clínico decide en relación al manejo de los líquidos. Y es que obviamente tenemos que hacer una evaluación continua de nuestras variables desde el punto de vista hemodinámico para tomar nuestras decisiones. Y de tal manera que al cuestionarse a los clínicos cómo veían que funcionaban sus esquemas de restitución hídrica, el 87% de los médicos dijeron que piensan que sus fórmulas trabajan bien. ¿Cuánto consideran que es la cantidad de líquidos que están administrando? El 70% dicen que están dando la cantidad necesaria, pero hay muchos más que son muy sinceros y que dicen estamos dando líquidos de más. Y insisto, estas son las tendencias actuales en relación a disminuir la cantidad de líquidos que requiere el paciente, justo para mantener la hemodinamia, y la mayor parte o menos, el menor porcentaje dice que les están dando poquito, ¿sí? Y en relación a lo que le están dando y cómo está comparado con la fórmula que utilizan, 55 dice que están cerca, 12% dice que están abajo y 33% dice que están justo en el punto exacto. Bueno, nada más para hablar un poquito de la situación hemodinámica en el paciente. Hay muchas controversias también en el sentido de qué tanto tenemos que invadir a estos pacientes en realidad para poder otorgarle un mayor beneficio en el monitoreo y reajustar los líquidos en el manejo de los niños con quemaduras. Bueno, esto es parte de la guía que ya comentamos que se publicó en el 2008 y es un estudio
que está publicado en el 2004, donde se hace una medición no invasiva, y a pesar de que es una medición no invasiva del gasto cardíaco, podemos ver que no resultó o no dio un beneficio en relación a la precarga en los pacientes en los procesos de restitución hídrica. Bueno, esto a colación en relación a lo que es la evaluación desde el punto de vista clínico, que sigue siendo, aunque yo entiendo que no es lo óptimo en la terapia intensiva, sigue siendo muy útil la cuantificación de los volúmenes urinarios en estos pacientes. Los volúmenes urinarios como predictor de la hemodinamia en el paciente quemado siguen dando buenos resultados. Mantener las uresis entre 1 y 1.5 mililitros por kilo por hora puede ser una pauta que nos ayude fundamentalmente a decidir el manejo con los líquidos. Por supuesto que mantener al paciente orinando 5 o 6 mililitros por kilo por hora nos obliga a hacer reajustes en los líquidos y a disminuirlos, como hemos comentado desde un inicio, y los rangos que van en menos de 1 mililitro por kilo por hora, pues probablemente nos obliguen a modificar también ese tipo de manejos. Entonces, creo que esta es la última diapositiva, espero que haya sido una aportación adecuada y pues vamos a continuar con el simposio. Bueno, buenos días. Igual, aprovechando el agradecimiento al doctor Israel Vázquez Carranza por la invitación a la presentación en este simposio. Vamos a hablar de un tema que ha tenido mayor relevancia en los últimos años debido a que la mortalidad de los pacientes pediátricos con quemaduras ha ido modificando cada uno de los factores de riesgo en ellos, y se ha demostrado que la mortalidad asociada al choque por la quemadura, al choque hipovolémico, ha ido disminuyendo en su mortalidad, así como las infecciones asociadas a la piel, esto por los esquemas de reanimación hídrica adecuados, a que se tienen pautas bien establecidas ya para iniciar estos esquemas, la monitorización de los pacientes, el empleo adecuado de antibióticos, no solo sistémicos, sino también locales, y además también al manejo quirúrgico adecuado, pues ha dado pie a que la mortalidad en los pacientes quemados con superficies amplias se deba a complicaciones pulmonares. Y dentro de todas estas, pues tenemos a los pacientes con la lesión inhalatoria como uno de los primordiales factores en la mortalidad. Se menciona que la lesión inhalatoria va a dar una mortalidad del 10% cuando se encuentra aislada, y cuando se asocia a grandes superficies corporales quemadas, la mortalidad puede ascender desde un 30 hasta un 90%. Previamente a hablar más específicamente de la lesión inhalatoria, pues tenemos que hacernos una pregunta: ¿a qué paciente voy a intubar? Las indicaciones de la intubación en un paciente quemado las podemos agrupar en 3 grandes grupos. La primera sería todo aquel paciente que tiene inestabilidad hemodinámica o que tiene un alto riesgo de presentarla, es decir, pacientes con superficies corporales muy grandes que sabemos que la probabilidad de que tengan esta inestabilidad es mucho mayor. Se tendría que considerar de un inicio el manejo mecánico de la ventilación, un soporte adecuado de la misma. Ya como tal, otra indicación es la lesión por inhalación, ya sea entendida esta como quemadura de vía aérea superior o la quemadura de vía aérea inferior, que es a la que más énfasis vamos a hacer en esta presentación. Y en algunos otros casos, con la presencia de otras patologías asociadas, como puede ser el traumatismo craneoencefálico en los pacientes con quemaduras por electricidad, lesiones penetrantes del tórax, es decir, toda otra lesión que pueda condicionar inestabilidad respiratoria en el paciente. ¿La que sigue? Como mencioné, la lesión por inhalación es uno de los factores pronósticos o que peor pronóstico tiene en el paciente quemado actualmente. Si lo queremos dividir en regiones anatómicas, pues la lesión por inhalación la vamos a dividir en lo que corresponde a la lesión o la región supraglótica, la lesión en el árbol traqueobronquial y lo que corresponde al parénquima pulmonar. La que sigue. En relación a la región supraglótica, pues debemos entender que esta es la única región anatómica de la vía aérea que sufre una quemadura como tal, es la única que es susceptible a la lesión térmica.
debido a que el resto del aparato respiratorio se encuentra protegido por esta área anatómica, debido a su gran capacidad que tiene para dispersar el calor, pero evidentemente lo va a absorber y se van a producir varias lesiones a este nivel. Y va a depender de características tanto del paciente como del gas. Así pues, encontramos que los factores que aumentan la probabilidad del daño supraglótico son la temperatura en la que se encuentra, la humedad, la velocidad de entrada, y siendo el factor primordial para determinar qué tanto riesgo hay de presentar esta lesión, el tiempo de exposición. Y en relación al paciente, la perfusión de la mucosa, la tasa metabólica y la frecuencia respiratoria, lo cual va a determinar que los pacientes a mayores edades y menores edades, los extremos de la vida, son los más susceptibles a tener una lesión o una quemadura de vía aérea superior supraglótica. ¿La que sigue? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se va a presentar, o cuál es el daño que se presenta primordialmente a nivel supraglótico? Pues inicialmente es por el efecto térmico. Hay un edema importante de las partes blandas, como sería la lengua, la epiglotis, los cartílagos aritenoideos, y que se va a ver y que va a originar una disminución del flujo aéreo hacia vías aéreas inferiores, y se va a ver exacerbado por otros dos factores. Lo primero es el desprendimiento de placas necróticas de la mucosa, que va a contribuir a incrementar esta obstrucción, y que además se puede haber exacerbado por los esquemas de reanimación hídrica, que como ya se mencionó, pues producen una vasodilatación periférica y puede llegar a producir un incremento del edema de la mucosa y la submucosa. Todos estos mecanismos pues pueden limitar el paso de aire hacia vías aéreas inferiores, representando una verdadera urgencia en este tipo de pacientes. En relación al daño que se produce en lo que corresponde a la región traqueobronquial, pues se va a deber primordialmente a la exposición del humo o al contacto del humo con la mucosa, al contacto de sustancias tóxicas con la mucosa, estas sustancias tóxicas que se originan de la combustión incompleta de diversos materiales que se encuentran en todos lados, maderas, poliuretanos, plásticos, algodón, que en forma directa producen una irritación a nivel de la mucosa y van a producir diversos mecanismos para lesionar esta región anatómica, siendo uno de los que más peso tienen una broncoconstricción refleja. Va a haber una pérdida del transporte ciliar, además de que va a haber una destrucción importante de todo el epitelio ciliar a nivel de la mucosa, y esto va a ir originando la presencia de tapones mucosos de fibrina en lo que corresponde al árbol bronquial, comportándose como si se tratara de una bronquitis necrótica que llega a producir, que típicamente se va a caracterizar por eso, la broncoconstricción, la acumulación de moco y la obstrucción del paso de aire hacia vías aéreas inferiores. El daño que se produce a nivel del parénquima pulmonar, se va a dar por dos mecanismos, por un mecanismo directo y por un mecanismo indirecto. El mecanismo directo va a estar dado por el contacto nuevamente, por estos agentes tóxicos, por el humo, y el daño indirecto va a ser desencadenado por la respuesta inflamatoria o los factores proinflamatorios que se liberan a raíz de la quemadura cutánea, de la piel quemada, y que va a producir y va a perpetuar un daño inicialmente local. ¿Cuáles son los puntos o los mecanismos del daño más importante? El primero que podemos encontrar es que se presenta un incremento de la concentración de óxido nítrico a nivel pulmonar, lo que va a producir una vasodilatación que va a incrementar el flujo sanguíneo pulmonar, y que esto, asociado a que el mismo óxido nítrico favorece un incremento en la permeabilidad alveolo capilar, pues va a favorecer la presencia de exudados a nivel alveolar y va a producir obstrucción en estos alvéolos, asociado a la producción o al acúmulo, a la disminución del efecto ciliar, a la activación de neutrófilos que favorecen el acúmulo alveolar de productos como son neutrófilos, moco, fibrina, y van produciendo tapones reales de fibrina, de detritos, que obstruyen alvéolos e incrementan las zonas de los cortocircuitos, disminuyendo la relación de ventilación-perfusión,
y por lo tanto también aquí este daño se va a presentar muy similar al que se presenta en el SDRA, en el que el daño es muy irregular, no es homogéneo, y por lo tanto tenemos alvéolos sanos que van a tener una tendencia a sobredistenderse. ¿La que sigue? Una vez que conocemos algunos aspectos relevantes a la fisiopatología, pues estos nos van a ayudar para entender varias situaciones, primordialmente en el tratamiento. Pero antes de eso tenemos que llegar al diagnóstico, cosa que hasta el momento sigue siendo muy complicado. Es un diagnóstico de sospecha que se basa exclusivamente en factores asociados o factores o visiones indirectas de las circunstancias del accidente. Así tenemos algunos criterios de sospecha, algunos criterios cuyo valor es altamente predictivo, y los estudios que se han documentado que son los ideales para el diagnóstico de la lesión por inhalación. Para sospechar el diagnóstico, pues vemos pacientes con vibrisas quemadas que tienen el antecedente de la exposición en un lugar cerrado, la presencia de vapor o humo en el sitio del accidente, la presencia de un esputo carbonáceo o niveles de carboxiemoglobina elevada. Los de valor predictivo elevado, la pérdida de conciencia en el sitio del accidente, disfonía, estridor o sibilancias. Destacando que estos signos son raro encontrarlos en un paciente de primera instancia o en el primer contacto con el paciente, pero que cuando se encuentran en el momento de la llegada del paciente, pues determinan un muy mal pronóstico con una mortalidad muy elevada. Y como mencionamos, los estudios que se han comprobado que son muy específicos para la lesión por inhalación, pues la broncoscopía con fibra óptica y específicamente, o el más importante, SPECT con xenón o tecnecio. Sin embargo, pues son métodos que no tienen la facilidad de realizarse en cualquier unidad de atención, ya no digamos de pacientes quemados, sino en cualquier unidad hospitalaria, pues es de difícil acceso a ellos. Por lo tanto, no son deseables, pero no son un método adecuado para practicar en cada uno de los pacientes. ¿La que sigue? Una vez que nosotros sospechamos o tenemos un riesgo potencial de un paciente que se encuentra con una lesión por inhalación, tenemos varios sitios donde poder actuar en relación al tratamiento. Así tenemos el método para poder mejorar la funcionalidad de la vía aérea superior, la vía aérea inferior, el parénquima pulmonar y evidentemente ir mejorando toda la condición sistémica del paciente para tratar de disminuir la respuesta inflamatoria que va a lesionar a nivel alveolar. Así, a nivel de vía superior, en todo paciente que cumple con criterios de sospecha que vimos en la diapositiva anterior, está indicada la realización de una laringoscopía en la que nos va a incrementar nuestro riesgo si encontramos al momento de la exploración edema de mucosas, úlceras, la presencia de zonas necróticas, lo cual nos va a decir que hay un riesgo inminente de que sí se presente una quemadura de vía aérea superior real, y en la cual está indicada la intubación y se sugiere una posición semisentada para mejoría del paciente. Evidentemente, cuando solamente se presenta una lesión por inhalación supraglótica, el manejo ventilatorio pues va a ser solamente de soporte, esperando a que vaya presentando paulatinamente desinflamación de los tejidos dañados, y queda demostrado pues que no se sugiere el uso de ningún tipo de esteroide para este tipo de tratamiento. Algunas recomendaciones que aún siguen en evaluación es la aspiración frecuente de secreciones, aunque bueno, esto se hará más bien por razón necesaria. En relación al tratamiento de la vía inferior, hay recomendaciones ya muy bien establecidas. Si partimos del hecho que el aspecto fundamental de la lesión a nivel traqueobronquial es el componente de broncoespasmo, pues los medicamentos que se encuentran indicados son agonistas beta, son broncodilatadores que van a actuar a través de dos mecanismos: en la forma directa como relajante de la musculatura bronquial, y además de que tienen la capacidad de activar el movimiento ciliar que se encuentra dañado debido a la quemadura que ya habíamos mencionado.
Y se han establecido otros medicamentos que pueden emplearse en el tratamiento, como puede ser la heparina nebulizada, la N-acetilcisteína nebulizada, la epinefrina racémica. Cada uno de estos por diversos mecanismos. La epinefrina racémica por su efecto vasoconstrictor, por su efecto antiinflamatorio a nivel de la mucosa y submucosa, por esta situación de vasoconstricción, además de que también tiene la capacidad broncodilatadora y tiene una capacidad de disminuir la adhesividad del moco a las paredes bronquiales, permitiendo el fluido del mismo. En relación a la N-acetilcisteína, pues sabemos que es un mucolítico por excelencia, se encarga de romper puentes de sulfuro que disminuye la adhesividad del moco y favorece esa transformación a hacer más líquido del moco y poderse limpiar de una manera más adecuada. Sin embargo, tiene un factor en contra, que es que la N-acetilcisteína tiene un efecto broncoconstrictor, que evidentemente pues va a empeorar el efecto producido por los tóxicos liberados o contenidos en el humo. De ahí que se recomienda que si se va a emplear la N-acetilcisteína, pues se realiza en combinación con un broncodilatador. El otro medicamento que se ha sido más aceptado, más estudiado en población pediátrica más que en adultos, es el empleo de la heparina nebulizada en combinación con la N-acetilcisteína, y esto por los efectos que tiene a nivel molecular. Uno de los factores más importantes que producen o perpetúan el daño inflamatorio a nivel alveolar es la liberación de radicales libres de oxígeno a través de los macrófagos activados, que se perpetúa por la respuesta inflamatoria sistémica, y lo que hace la heparina nebulizada es disminuir, o más bien dicho, erradicar estos radicales libres de oxígeno y disminuye el proceso inflamatorio a nivel local, demostrándose que una vez que se emplea la heparina nebulizada hay una disminución en la presión pico que requiere el paciente, hay un aumento de las relaciones ventilación-perfusión, que está muy bien demostrado el empleo de la heparina nebulizada. En relación a la lesión del parénquima pulmonar, pues evidentemente si tiene criterios para aplicar ventilación mecánica con medidas protectoras pulmonares, pues se va a realizar. Y a nivel sistémico, pues una adecuada reanimación hídrica, se refiere el empleo de la vitamina C como un medicamento, una vitamina que va a limitar el proceso inflamatorio a nivel sistémico para evitar el daño secundario a nivel del parénquima pulmonar. En dado caso que tenga una restricción torácica por la presencia de escaras que limitan la complancia de la caja torácica, pues una escarectomía temprana para poder mejorar. Y hay otros medicamentos a nivel sistémico en prueba, como la pentoxifilina o la vitamina E, pero que aún no se han demostrado. ¿La que sigue? Existe un protocolo recomendado por la Asociación de Quemaduras para el manejo del paciente con lesión por inhalación. Evidentemente aquí vamos a separar al paciente que no tiene dificultad respiratoria, que mantiene una saturación adecuada de oxígeno, no tiene una retención de CO2 importante y no tiene otra indicación para ventilación mecánica, en el que podemos dar un manejo muy agresivo, pero sin ser invasivo. Y sugieren lo siguiente: otorgar el oxígeno humidificado necesario para mantener una saturación de oxígeno por arriba del 90%.